Bien, jóvenes, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre los signos de puntuación. Los signos de puntuación son marcas gráficas o marcas escritas que representan a las pausas, las interrupciones y los énfasis que nosotros realizamos al hablar. Bien, entonces hoy hemos preparado el tema de los signos de puntuación. El material a compartir es el siguiente. Muy bien, empecemos entonces. Recordemos pues que este tema no solo es importante para nuestro, digamos, examen de admisión, sino también es importante para nuestra vida diaria y profesional. Recuerden que en la universidad se llevan cursos de redacción, donde la ortografía con este tema de la puntuación toma un rol importante. Siempre vamos a tener que presentar escritos o documentos en nuestra vida profesional y nosotros también requerimos, obviamente, el conocimiento de la redacción, el cual es muy importante. Veamos entonces hoy los signos de puntuación. En primer lugar, los signos de puntuación son marcas escritas o gráficas que representan esas pausas, interrupciones, énfasis, entre otros. Muy bien. Tenemos también que estos signos de puntuación dan, digamos, la organización del texto y de acuerdo al signo que utilice puede haber un sentido determinado. Entonces, implica que el conocimiento de los signos de puntuación y su aplicación pueden alterar o variar el sentido de un enunciado que puede contener las mismas palabras. Veamos, por ejemplo, lo siguiente. El director dijo, Cristian es un buen amigo. Aquí yo tengo esta oración, un solo signo de puntuación, el punto. Veamos qué sucede según los signos que yo aplique. Tenemos aquí, el director dijo, Cristian es un buen amigo. En este caso se está utilizando los dos puntos. El director dijo dos puntos. Comillas para la cita textual, para la expresión. Cristian es un buen amigo. Entonces, puedo entender que la persona que habla es el director. El director habla sobre Cristian. Ahora veamos la misma oración, las mismas palabras, pero utilizando otros signos de puntuación. El director, dijo Cristian, es un buen amigo. En este caso, dijo Cristian, está entre comas. Se señala que la persona que habla ahora es Cristian. Y ahora el buen amigo ya no es Cristian, sino el director. Por lo tanto, Cristian habla sobre el director. Como podemos notar, los signos de puntuación organizan las ideas que se expresan en el texto. Bien, veamos ahora los principales signos de puntuación. Tenemos a la coma. La coma es aquel signo que señala o indica una pausa breve. Según el uso gramatical que aparezca y que este uso que aparece se va a señalar mediante una coma, esa coma va a tomar el nombre del uso en mención. Entonces, de acuerdo a las funciones que presenta, se establece la clasificación. Veamos, tenemos entonces en las clases de coma a la coma enumerativa. Cuando hablamos de coma enumerativa, estamos nosotros señalando cuando se presenta una serie de palabras. Cada elemento o palabra de esa serie guarda una relación analógica, es decir, una serie de sustantivos, una serie de adjetivos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cada elemento, cada sustantivo, adjetivo, verbo o cada elemento de esa serie se va a delimitar o separar mediante una coma. Esa serie que se forma, esa enumeración que se forma, está estructurada por palabras o elementos, repito. Entonces, la coma que separa a cada elemento de una enumeración o serie, ese elemento es una coma de serie o coma enumerativa. Veamos entonces, separa elementos similares o análogos en una oración. Por ejemplo,
asistió al coloquio sobre lenguas Shipibo, Hakaru, Eseja y Aymara. Entonces yo puedo notar aquí los nombres de las lenguas Shipibo, Hakaru, Eseja y Aymara. Sucede que entre Shipibo y Hakaru, que son dos sustantivos, va la coma, delimita la coma. Entre Hakaru y Eseja va la coma, delimita la coma. Y finalmente tenemos el nombre de otra lengua, Aymara, pero no encuentro coma. ¿Cuándo no se escribe coma? Si el último elemento, que en este caso es la lengua aymara, está presentado por una conjunción y, no se coloca coma delante de la conjunción y cuando está presente al último elemento. Entonces, la coma separa los nombres de distintas lenguas, es decir, separa una serie, una enumeración de sustantivos. Aquella señorita es alta, inteligente, elegante y emprendedora. En este caso, podemos notar que los elementos que conforman la serie son alta, inteligente, elegante, emprendedora, que son adjetivos y se encuentran separados por medio de la coma enumerativa o de serie. Y podemos notar también que el último elemento, que es la palabra emprendedora, está presentado por la conjunción y. Por ello, no hay coma. Muy bien, hemos visto entonces que la coma es la pausa breve y a la coma enumerativa o de serie. Muy bien. Continuemos con el uso de la coma. En este caso, tenemos a la coma explicativa o incidental. También es conocida como coma aclarativa. En este caso, tenemos lo siguiente. Esta coma encierra un inciso o una aclaración, ¿entendido? La cual puede ser suprimida. Es decir, si esta se omite o se quita, digamos popularmente, de la oración, igual hay sentido. Veamos entonces, por ejemplo, correr diariamente, en mi opinión, es saludable. Correr diariamente, en mi opinión, es saludable. Aquí se ha insertado la expresión en mi opinión para aclarar, entonces, que se está mencionando que correr diariamente es saludable. Por lo tanto, en mi opinión, es la frase incidental o explicativa. Por ello, va entre comas. Es la coma incidental o explicativa. Bien, la coma apositiva, como nosotros hemos dicho al principio, se clasifica según la función que se va a señalar. En este caso, cuando veamos una aposición, recuerden, el tipo explicativa justamente. Recuerden que la aposición lo que hace es reiterar al núcleo nominal, es decir, lo repite, pero usando otras palabras. Es como quien dice, voy a decir lo mismo, ¿no es cierto? Pero de otra manera. Por ejemplo, cuando digo Arequipa, la ciudad blanca. La ciudad blanca hace referencia a Arequipa. Entonces, tenemos acá lo siguiente. Veamos. César Vallejo, el autor de Trilce, nació en La Libertad. Al decir el autor de Trilce, estoy diciendo lo mismo que César Vallejo. Por lo tanto, el autor de Trilce hace referencia a César Vallejo. Por eso va entre comas. Es la aposición explicativa. ¿Recuerdas? Entonces, la aposición lo que hace es parafrasear lo que se ha mencionado antes, a César Vallejo. Muy bien. Continuemos entonces. La coma vocativa señala al elemento denominado vocativo. El vocativo es la persona o es el ser al cual nosotros hacemos, digamos, referencia o le llamamos la atención. O a quién nos dirigimos. ¿Entendido? El vocativo es la persona o es el ser al que nos dirigimos. Generalmente en oraciones imperativas, donde se le manda u ordena a alguien. Por ejemplo, tenemos también, antes de pasar al ejemplo, que el vocativo puede ir tanto al inicio, al final o al centro de la oración. Con el ejemplo lo notaremos. Cristian, tú eres un buen docente.
En este caso, se están dirigiendo a Cristian. Cristian es el vocativo. Después de la palabra Cristian va la coma para señalar propiamente al vocativo. ¿A quién hago, no es cierto, el llamado, la atención? ¿A quién me dirijo? Siguiente. Tú eres, Cristian, un buen docente. Cristian sigue siendo la persona a la que me dirijo. En este caso, se encuentra ubicada la escritura de la palabra Cristian al centro. Por lo tanto, va entre comas. Como ustedes pueden notar, se señala al vocativo. Por último, tú eres un buen docente, Cristian. Se encuentra en la parte final. Entonces, el vocativo es, ¿no es cierto?, el elemento a quien nos dirigimos. Y se señala mediante una coma que toma ese nombre, vocativa. Muy bien, la coma hiperbática. En este caso, cuando decimos coma hiperbática, esto hace alusión principalmente a la figura denominada hipérbaton. Sí, en la literatura se le denomina hipérbaton cuando existe un desorden en la estructura convencional, ¿no es cierto?, de una oración. Entonces, si nosotros vemos una oración que empieza con el circunstancial, donde acaba el circunstancial, escribo la coma hiperbática. ¿De acuerdo? Entonces, la coma hiperbática es aquella que señala el desorden oracional. Es decir, la oración no empieza por el sujeto, sino por el circunstancial. Donde acaba el circunstancial, escribo la coma. Este circunstancial, por cierto, debe estar estructurado de 2 a más palabras. Principalmente más de 2, para ser específicos. ¿Hay una excepción? Claro que sí. Cuando este circunstancial termina en el sufijo mente. Veamos entonces. La coma hiperbática, ¿no es cierto? La parte teórica, ¿no es cierto? Señala el desorden de la oración tradicional. Y veamos aquí. Por el sendero de la vida, tú y yo siempre caminaremos juntos. En este caso, nos damos cuenta que el sujeto es tú y yo, ¿no es cierto? Tú y yo. La oración no empieza por el sujeto. Empieza con la expresión por el sendero de la vida. Tú y yo, ¿dónde? ¿Dónde caminaremos juntos tú y yo? ¿Dónde o por dónde? Por el sendero de la vida. Es un circunstancial. Contiene más de 2 palabras. Termina en la palabra vida. Entonces, donde termina el circunstancial, escribo la coma. Por el sendero de la vida, coma hiperbática. Y luego de la coma hiperbática va el sujeto, que puede aparecer expreso, como en este caso tú y yo, o podría aparecer tácito. Siguiente ejemplo. Muy bien. Con el buen criterio, el juez falló a favor de ella. En este caso, nosotros notamos que el sujeto es el juez. Ahora, ¿cómo falló a favor de ella? Con el buen criterio. Por lo tanto, con el buen criterio es un circunstancial de modo. Desde que la oración empieza con circunstancial, ya es hiperbática. Por lo tanto, lo que debo hacer es ver dónde acaba el circunstancial y escribir la coma. Con el buen criterio, tiene obviamente más de 2 palabras, entonces termina el circunstancial en la palabra criterio, ahí entonces va la coma hiperbática. Y luego el sujeto que se haya expreso, el juez. Luego tenemos aquí, ciertamente aprecio tu buen gusto. Ciertamente, coma. Como les había dicho, 2 a más palabras. En este caso, la excepción es cuando el circunstancial termine en el sufijo mente. Y después de él, la coma hiperbática. Luego, no se olviden que va el sujeto. Ciertamente, yo aprecio tu buen gusto. Para esta ocasión, el sujeto no es expreso, sino tácito. Siguiente, la coma elíptica. Esta coma, denominada elíptica, se utiliza para reemplazar principalmente verbos, aunque pueden ser otras palabras. A esta coma elíptica, por eso algunos la denominan coma verbal,
sustituye a verbos para evitar la redundancia. Entonces, veamos aquí el ejemplo. Los montes nos ofrecen leña, las viñas, uva, los árboles, frutas. Aquí lo que se da a entender es lo siguiente, que los montes nos ofrecen leña, las viñas nos ofrecen uva, los árboles nos ofrecen frutas. Para evitar esa redundancia de escribir y mencionar tantas veces nos ofrecen, se reemplaza nos ofrecen por una coma. ¿Entendido? Entonces la lectura ahí sería: los montes nos ofrecen leña, las viñas, coma, que reemplaza nos ofrecen, uva, los árboles, coma, que reemplaza a nos ofrecen frutas. Por lo tanto, las comas equivalen a nos ofrecen. Por último, tenemos este ejemplo. Cristian estudió lingüística, Iris educación y María derecho, donde el verbo es estudió y se encuentra sustituido en las siguientes proposiciones por la coma. Iris, coma, educación, es decir, que Iris estudió educación. María, coma, derecho, es decir, María estudió derecho, donde las comas equivalen a estudió. Muy bien. Ahora, esta coma elíptica también se puede aplicar a verbos que quedan sobreentendidos. Por ejemplo, los que no tengan invitación, por esta puerta. O sea, los que no tengan invitación, pasen, ingresen, entren, vayan por esta puerta. Entonces, ahí esa coma puede ser, ¿no es cierto?, sustituida por un verbo. Ingresan, pasan, entran, etc. Muy bien. 8 por 7, 56. Donde esa coma sustituye al verbo es. ¿Entendido? Muy bien. Esa es la coma elíptica. Por lo general, sustituye o reemplaza al verbo. Repito, de ahí que se le llame también coma verbal. Continuemos. La coma conjuntiva. Aquí, mucho detalle. La conjunción es un conector. Tenemos conjunciones del tipo adversativas, equivalentes a pero, y lativas, equivalentes a por lo tanto. Y también tenemos conjunciones del tipo explicativas, las que son es decir, o sea, por ejemplo. Estos tres grupos, principalmente, son los que tienen que ver con el uso de esta coma. Veamos aquí. Entonces, delante de estos conectores, que pueden ser adversativos, hilativos, explicativos, delante de ellos se escribe una coma. Veamos. Se fue de vacaciones, pero no se divirtió. Podemos notar la presencia del conector pero, y delante de él se escribe una coma. También cabe resaltar que si estos conectores están estructurados de 2 a más palabras, no llevan una coma delante, llevan una delante y una al final, es decir, van entre comas. Veamos. Ejemplo. Ha mentido demasiado, por lo tanto, nadie confía en él. Entonces, por lo tanto, es el conector que lleva delante una coma y también al final. Mejor dicho, el conector va entre comas. Antes de la conjunción y, siempre y cuando está ahí, no presente al último elemento de la serie, como dijimos al inicio, sino que no continúe la serie, rompa la serie o indique otra acción. Veamos. Ejemplo. Ha comprado muebles, alfombras y cojines. Ahí notamos que hay una acción, que es comprar. Se compra muebles, alfombras y que presenta el último elemento, que es cojines. Luego aparece nuevamente una I y decoró su casa. Esa I rompe ya esa serie porque ya terminó, obviamente, con la palabra cojines. Y ahora se da inicio a otra acción, decorar la casa. Por lo tanto, ahí, ¿qué sucede?
que hay una acción que ha comprado y su respectiva serie. Luego notamos que no continúa la enumeración, se da otra acción, ahí se coloca coma delante de la conjunción y. Continuemos. Asimismo, para concluir este hecho, para que quede más claro, si la conjunción está constituida o formada por una palabra, lleva adelante una coma. Si esta conjunción está estructurada por más de una palabra, va entre comas. Ahora, si yo encuentro un conector o conjunción que termine en qué, como debido a qué, entonces, ¿qué sucede? Se coloca una coma delante o al inicio de este conector. Veamos con ejemplos. Abordó temprano el tren en Grau, pero llegó tarde a sus clases. Podemos notar que el conector es pero, y delante de pero va una coma. Es un conector adversativo constituido por una palabra. Ayer estaba todo bien, sin embargo, hoy no desea verme. En este caso, el conector es sin embargo y consta de dos palabras. Por lo tanto, va entre comas. Y luego tenemos, le diremos la verdad, ya que prometimos no mentirle nuevamente. El conector es ya que, puesto que, debido a que. Cuando vea conectores que terminen en que, llevan coma al inicio del conector en sí, ya que, entonces, delante de ya va una coma. Muy bien. Ahora, tenemos acá lo siguiente. Atención con esto. La coma delante de porque. Este porque es una conjunción causal. Este porque puede llevar coma, atención, puede llevar coma delante si expresa una causa que no sea real. Es decir, da a conocer el motivo, la causa, pero que esta no es real, sino que es una respuesta, digamos, que surge de una lógica casual y no es digamos, no es el origen en sí de una pregunta ¿por qué pasó esto? Ahora, no se usa coma delante de porque si expresa la causa real, es decir, la causa verdadera. Veamos con ejemplos. Tenemos aquí, María regresó pronto a su casa porque olvidó su celular. Podemos entender que hay una persona, que es María, que regresa a su casa porque olvida su teléfono celular. Es decir, la acción de que ella regrese a casa es el olvido de su celular. Es una causa real. Por ello, no hay coma delante. Sin coma, pues señala la causa real. Siguiente. No ha dicho la verdad porque me ha guiñado el ojo. El hecho que haya guiñado el ojo no significa la causa verdadera. Es una suposición. Puede ser un tic, puede ser que me haya parecido que guiñó el ojo. Entonces, no es la causa, digamos, real. Por lo tanto, lleva una coma. Si la causa es real, no hay coma delante de porque. ¿Entendido? Ahora, si la causa no es real, se coloca una coma. Muy bien. Con coma, pues no señala la causa real. Siguiente. Se escribe coma delante de así como, cuando funcione como una conjunción comparativa. Por ejemplo, era famoso por su voz, así como por su forma de moverse en el escenario. En ese caso, podemos notar nosotros que era famoso por su voz, así como por su forma de moverse, así como cumple el rol comparativo. Por lo tanto, delante, ¿no es cierto? O sea, antes de la palabra sí, va una coma. Siguiente, no se escribe coma entre los miembros coordinados por ni y tanto como. Veamos, por ejemplo,
no quiere ni comprarlo, ni que se lo regalen, ni y ni. Entonces, atención, si hay de 3 a más ni, uso coma. Ya es como la figura literaria Polysyndeton, que repite lo que es conjunciones. ¿Entendido? Ahí sí. 2 ni en una estructura oracional no se delimitan por coma. ¿Entendido? De 3 a más sí. Veamos aquí ahora. Tanto él como Juan optaron por callarse. No hay coma. ¿Entendido? Ahora, ni telefoneaba, ni en su casa cogían el teléfono, ni estaba en ningún sitio conocido. Ahí podemos notar la presencia de la coma, tal como he mencionado. Hasta 2 no hay coma. De 3 a más lo separo mediante comas. Siguiente. Cuando la conjunción y equivale a pero, es decir, como conjunción adversativa, se coloca una coma delante de la conjunción mencionada, o sea, la i. Por ejemplo, le aconsejé que no comprara esa casa y no me hizo caso. Esa i quiere decir pero. Le aconsejé que no comprara esa casa, pero no me hizo caso. Como i equivale a pero, se escribe coma delante de i. La coma no separa sujeto de predicado. ¿Entendido? Así el sujeto sea, digamos, de una oración compuesta, es decir, un sujeto subordinado. Veamos. Ejemplo. Las señoritas estudiosas ingresaron a medicina humana. Incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque las señoritas estudiosas es el sujeto de la oración. Ingresaron a medicina humana es el predicado. Entre el sujeto y el predicado no va la coma. Esto es algo incorrecto. Siguiente caso. Quienes se esfuerzan siempre logran sus metas. En este caso, el sujeto es una estructura subordinada, que viene a ser quienes se esfuerzan siempre. Y el predicado es logran sus metas. Entre sujeto y predicado no se escribe coma, no lo olvides. Ahora pasemos a hablar del uso del punto y coma. El punto y coma, por lo general, se utiliza para separar proposiciones. Si recordamos el tema de la oración compuesta, estamos hablando de las proposiciones yuxtapuestas, las coordenadas. Veamos aquí. Vamos al ejemplo. Tenemos lo siguiente. Cada uno de los grupos de trabajo preparará un taller. Preparará un taller. 2 puntos. El primer grupo, coma, el taller de cerámica. Recordemos, esa coma sustituye al verbo preparará. Es una coma elíptica, llamada verbal también por eso. El primer grupo, coma, o sea, preparará el taller de cerámica. El segundo, coma, o sea, preparará el taller de telares. El tercero, coma, o sea, preparará el taller de cestería. Si nos damos cuenta, el primer grupo preparará el taller de cerámica, es una proposición. El segundo grupo preparará el taller de telares, es la segunda o es otra proposición. Y tenemos una más, que el tercero preparará, reemplazado por la coma, el taller de cestería. Entonces, quien delimita o separa las proposiciones es el punto y coma. ¿Entendido? Por eso, el primer grupo, coma, el taller de cerámica, es una proposición. Punto y coma, sigue otra proposición que acaba en telares, y punto y coma, la última proposición. No olvidemos, el punto y coma separa o delimita proposiciones. Y aquí tenemos un ejemplo similar. Iremos por caminos diferentes. Los de rojo, coma, o sea, iremos por el sur. Punto y coma, porque viene otra proposición. Los de azul, coma, o sea, iremos al sur. Punto y coma, y los de verde, coma, o sea, al este. Si ustedes notan, hay punto y coma delante de i, porque ahí va a iniciar, a principiar otra proposición. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, el punto y coma
principalmente lo que hace es separar proposiciones que tengan vínculo entre sí. ¿Entendido? Por ejemplo, era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche. Hubo que establecer turnos. Notamos dos proposiciones que están relacionadas de manera estrecha entre ellas, se delimitan por punto y coma. Todo el mundo a casa, ya no hay nada que hacer. Nuevamente, dos proposiciones, ¿no es cierto? Punto y coma. Ahora, también se puede utilizar el punto y coma delante de pero, que es conjunción adversativa. Delante de sin embargo, que también es conjunción adversativa. Delante de es decir, que es conjunción explicativa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que se puede utilizar punto y coma en los conectores que hemos mencionado en la coma conjuntiva. Entonces, ¿cuándo utilizo coma? ¿Cuándo utilizo punto y coma? No hay tanta complejidad. Tranquilos. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se hace lo siguiente. Yo voy a utilizar punto y no coma si la extensión es más amplia. ¿Entendido? Antes del conector. O si antes del conector ya se usó comas, principalmente comas incidentales. Entonces, yo diré lo siguiente. Por ejemplo, alguien dice, te amo, pero tengo dudas. Ese pero tiene delante palabras, pero es corto. Dos palabras, te amo. Te amo, coma, pero tengo dudas. Te amo cada día más, con gran intensidad y pasión, que desborda de mi ser a más relucir, pero tengo dudas. ¿Qué pasó? La extensión antes del conector, el enunciado, tiene mayor longitud. Por lo tanto, ya no colocaré coma, sino punto y coma. Incluso pude haber utilizado comas antes, ¿no es cierto?, de toda esa longitud. Veamos con ejemplos. Atención. Todos los alumnos aprobaron el examen. Ya era hora. Por lo tanto, serán promovidos de grado. Encuentro el conector que está resaltado de amarillo. Por lo tanto. Delante de él dice ya era hora. Que viene a ser un inciso, una aclaración. Por lo tanto, lleva coma. Ah, tengo mi conector. Delante del conector va punto y coma. Pero si ya se usó coma delante, como el caso del inciso, entonces voy a usar punto y coma y no una coma delante del conector. ¿Entendido? En este caso, delante del conector ya se usó coma incidental. Muy bien. Ahora, su discurso estuvo muy bien construido y fundamentado sobre sólidos principios que fueron razonados durante muchas disertaciones y pruebas, pero no consiguió convencer a muchos de los que participan en el Congreso. Ese pero es el conector, delante va coma, pero sucede que antes de él la estructura presenta cierta longitud, ¿entendido? Incluso, si se dan cuenta, presenta varias acciones, es decir, más de un verbo. Por lo tanto, la longitud es amplia y delante del conector pero ya no escribo una coma, sino punto y coma. Pero, un detalle, después de pero no hay coma. Si fuera sin embargo, por ejemplo, lo cerraría con coma, ¿entendido? Si tiene dos a más y la longitud anterior es amplia, punto y coma, coma. Pero si es solamente una palabra, punto y coma. ¿Entendido? Continuemos. En este caso, delante del conector se presenta un enunciado de cierta longitud. El uso de los dos puntos. Veamos aquí. Se emplean antes de la enumeración de elementos análogos. Es decir, si se va a presentar una serie, antes de la serie debe aparecer dos puntos. Pero esta serie debe contener una frase presentadora. Vamos a ver. Mañana estudiaremos las siguientes operaciones matemáticas: la suma, la resta, la multiplicación y la división.
Sucede en este caso que el verbo es estudiaremos. Después del verbo debe haber una frase o palabra que presente la serie. Verbo más presentador, después del presentador van los dos puntos y luego la serie. No es verbo, dos puntos y la serie. Eso no. Veamos. Las macrorregiones del Perú son las siguientes: costa, sierra y selva. Veamos. La estructura. El verbo son. El presentador, la frase, las siguientes. Después del presentador, dos puntos y luego la serie en sí. Continuemos. También se utiliza los dos puntos para separar proposiciones. Atención, no era el punto y coma, pero proposiciones que señalen causa-efecto o viceversa. Causa-efecto, entendido. Para ese caso, no va punto y coma, van los dos puntos. Veamos. El niño llora demasiado, tiene fiebre. Entonces, la fiebre provoca que él llore. El niño llora puesto que tiene fiebre. Así que acá hay una relación siguiente. El llanto es el resultado de la fiebre. El llanto es el efecto y la fiebre es la causa. Entonces, entre estas ideas o proposiciones va los dos puntos. Se preparó demasiado, obtuvo su anhelado ingreso. Entonces, el ingreso es el resultado de la causa, que es la preparación. Por lo tanto, se preparó demasiado en la causa y el efecto o resultado es obtuvo su anhelado ingreso. Entonces, entre ellos van los dos puntos. Muy bien. Ahora, también pueden cerrar, o si gustas decirlo así, presentar una, cerrar una enumeración o concluir. Vamos a ver, ejemplo, natural, sana y equilibrada. Una enumeración natural, sana y equilibrada. Así debe ser una buena alimentación. La enumeración y qué es lo que cierra o qué concluye. Entendido. Entre ellos, dos puntos. Se llevaron los muebles, las joyas, el dinero. ¿Qué podemos concluir? Que le robaron todo. Enumeración y luego un cierre o conclusión. Entre ellos que va los dos puntos. Continuemos. Preceden a las citas textuales. Por ejemplo, ya lo dijo Descartes, pienso, luego existo. Entonces, cuando digo pienso, luego existo, sucede que esta expresión fue dicha o mencionada, atribuida a René Descartes. La cita textual, entonces, es presentada por los dos puntos. Muy bien. Señala conclusión o resumen de la proposición anterior. Ejemplo, monopolizaron la reunión con muchos problemas. Entonces, si monopolizan la reunión, ¿no es cierto?, con muchos temas, no llegaron a ningún acuerdo. Ahí tenemos justamente la conclusión presentada por los dos puntos. En fórmulas de saludo, ¿no es cierto?, en determinados documentos. Por ejemplo, querida amiga, dos puntos, escribo aparte, nos veremos, ¿no es cierto? Delimita proposiciones que implican ejemplificación. Por ejemplo, el eje terrestre es denominado línea de los polos, une los polos norte y sur, a manera de ejemplo. Delimita también proposiciones que implican una oposición de ideas, algo contrario. Por ejemplo, Nina no es una persona, es la gatita de Perla. Ah, no es una persona, es una mascota, un gatito. Por lo tanto, ¿qué sucede? Entre ambas ideas que implican oposición, va los dos puntos. Muy bien. Hablemos de otros signos de puntuación. Hemos hablado de la coma, los casos de coma y unos casos también especiales para usar la coma y también cuando no usar la coma. Hemos hablado del punto y coma, que delimita proposiciones principalmente. Hemos hablado de los dos puntos y de sus usos. Ahora tendremos aquí a los puntos suspensivos. Indican la omisión, es decir, se omite, se elimina
¿no es cierto?, contenido de un discurso, de una información, porque se entiende que solo se escoge lo que interesa o se trata de informar. Por ejemplo, el nuevo alcalde nos dijo: espero que todos estemos contentos con esta nueva obra. Y el resto, ¿no es cierto?, el discurso continúa, pero nos quedamos con esta porción porque es lo que nos interesa informar. Es decir, que continúa el discurso, pero hemos elegido solo este bloque. Muy bien. Luego, indican la omisión de información. Es decir, omite una información que puede ser conocida o no. Pueden ser refranes, poemas, etc. Por ejemplo, me gusta cuando callas, y lo dejamos ahí. Se supone que continúa estos versos. Bueno, estás ausente, etc. Un tonto siempre encuentra. Muy bien. Expresa duda, temor, ironía. Entonces, veamos aquí. Te tengo que contar qué. ¿No es cierto? Te tengo que contar qué. Y dejamos ahí en duda esto. El maestro ya sabe. El ejercicio, ironía. Se emplea en enumeraciones incompletas con el mismo valor de la palabra etcétera. Para no continuar una serie o una lista, ya que es muy amplia, y no escribir etcétera o no escribir entre otros, solo escribo los 3 puntos que son justamente equivalentes a etcétera o entre otros. Veamos. Las lenguas que nacieron del latín son el sardo, el italiano, el francés, el castellano, y ya no quiero mencionar el resto, escribo los puntos suspensivos. Quiere decir que hay más. La raya. La raya generalmente es utilizada como si fuera, digamos, para encerrar incisos, pero en textos administrativos y muchas veces en obras literarias los podemos encontrar. Es más que nada un uso, digamos, de redacción en los textos, entendido, literarios por lo general. Veamos. Por ejemplo, también señalan a los interlocutores, ¿no es cierto?, en una narración, en una obra. Veamos. ¿Cuándo volverás? No tengo idea. Esos guiones representan a los interlocutores, a los que están hablando en una obra. Luego, también se utiliza para interrumpir, ¿no es cierto?, un discurso. Por ejemplo, ¿no es cierto?, interrumpir un discurso y lo que interrumpe, o sea, lo que está entre rayas, digamos, es una aclaración. De ahí lo que dije que tiene un valor similar al de la coma aclarativa. El aumento de las remuneraciones, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, se está evaluando. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, es un inciso. Pero aquí asumimos que estamos en un texto del tipo administrativo. Por lo tanto, es válido utilizar la raya. Muy bien. La editorial publicará este año algunos cuentos, todos ellos de fantasía. Aquí quiero que notemos algo. En el primer caso, lo que está entre rayas, ¿no es cierto?, después de ello, se continúa con la escritura. En el segundo caso, lo que está entre rayas, ahí termina lo que viene a ser la aclaración. Y si ustedes se dan cuenta, se cierra con una raya y luego va el punto. Esto se puede realizar, es correcto, entendido. A diferencia que cuando uso coma, escribiría una coma delante de todos, pero no una coma después de fantasía y luego un punto. En cambio, en la raya sí se puede realizar este tipo de redacción. En enumeraciones en forma de lista. Muy bien. Cuando alguien quiere realizar una clasificación o taxonomía, entonces puede presentar cada elemento de la clasificación mediante rayas. Por ejemplo, las funciones del lenguaje según Jacobson son 6. Fática, referencial, metalingüística, conativa, poética, expresiva. Cada una de ellas presentada por una raya. El guión. El guión tiene un uso, digamos, más de escritura, más lingüístico en sí. Veamos. Une 2 o más sustantivos y adjetivos. Por ejemplo, el amistoso Perú-Chile. Perú, guión,
Chile. Película peruano-italiana, peruano-italiana, palabras compuestas. Atención con esto, se une al prefijo, a una sigla, a un nombre propio o una cifra. Por ejemplo, mini es el prefijo, PC viene a ser la sigla, ¿no? Computadora portátil, del inglés, ¿no? De portátil, ¿no? Computer. En este caso, ¿qué sucede? Mini, el prefijo, guión, y luego la sigla. Anti, el prefijo, guión, luego la sigla, ¿no? Rayos ultravioleta, ¿no? UV. Pro es el prefijo, guión, el nombre o sustantivo propio, en este caso el apellido Mandela. Super, que viene a ser el prefijo, y después una cifra, 8, que es un tipo de película por si acaso. Es opcional, atención con esto, el uso de guión cuando se une a palabras completas a una cifra o las siglas formadas por mayúsculas y cifras que pueden aparecer. Profesor, es similar a lo que acaba de mencionar, pero cuando vaya intercalado. ¿Cómo intercalado? Veamos aquí. Ejemplo. Ácidos omega 3. ¿Entendido? Ácidos omega 3. Lo que sucede es que aparece la palabra, ¿no es cierto? Ácidos omega 3, ácidos omega-3. H1N1, H1-N1. El grupo de los 20, G20 o G-20. La señal, ¿no es cierto? O las redes 3G, 3-G. Es opcional en esos casos. Los paréntesis, muy importante. Los paréntesis encierran, por lo general, datos o dan a conocer, ¿no es cierto?, una, digamos, ejemplificación, por lo general. ¿Entendido? Vamos a ver aquí, por ejemplo, José María Arguedas, entre paréntesis, Andahuaylas, fue un gran escritor y etnólogo. Entonces, aquí se especifica el lugar de nacimiento de José María Arguedas. Por cierto, su otro apellido es Altamirano. Siguiente. Más obran quintaesencias que fárragos. Una expresión de Gracián. Esta cita textual va entre comillas y entre paréntesis el apellido de la persona a que se le atribuye la expresión. También encierran aclaraciones o incisos de menor vinculación con el enunciado primordial, que aportan precisiones, ampliaciones, rectificaciones o circunstancias a lo dicho. Entendido. Vamos a ver aquí. Los meridianos, semicircunferencias que van de polo a polo, más importantes son Greenwich y 180 grados. En este caso, notamos que semicircunferencias que van de polo a polo viene a ser o aporta una precisión de lo que son los meridianos. Entonces, como aporta una precisión, va entre paréntesis. ¿Entendido? Siguiente. La primera reunión. La última duró casi 6 horas. Se efectuará en el salón de grados. La última duró casi 6 horas. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? Se está mencionando, ¿no es cierto?, una circunstancia, lo dicho, que la primera reunión se efectuará en el salón de grados. Pero nos están diciendo que hubo una reunión que fue la última, o la anterior, podemos decir, que duró 6 horas. En ese caso, hay un inciso que lo que hace es especificar, ¿no es cierto?, una circunstancia a lo dicho, como que va a durar mucho o algo así. Muy bien. Ahora, veamos aquí. Encierra el elemento que introduce la alternativa de opciones de género y número de un texto. Cuando digo opciones de género, quiere decir uno o el otro, no que sea de ambos géneros, obviamente. Veamos, por ejemplo, se requiere egresado o egresada de química. En la solicitud indica o indican el o los meses que necesita o necesitan para culminar la tesis y luego obtener el título profesional. Las comillas enmarcan las citas textuales, es decir, encierran a una cita textual. Por ejemplo, y atención aquí, mucha atención. Sobreviven los que se adaptan al cambio, dijo Darwin.
La cita es, sobreviven los que se adaptan al cambio. Está entre comillas, resaltado de amarillo. Después escribo una coma, dijo, pronunció el verbo que elijas, sinónimo de dijo, y quién fue esa persona, Darwin. Es la forma de citar, en estos casos, a las expresiones textuales. Es imprescindible, señaló el ministro, ahí usan un inciso con rayas, que se esfuercen los controles sanitarios. En este caso, solo se está encerrando, ¿no es cierto?, a lo que viene a ser, ¿no?, la cita nada más. Y veamos este caso que es el más tradicional. El maestro nos recomendó 2 puntos, y viene la cita, entre comillas, desarrollen las tareas con anticipación. En extranjerismos no castellanizados. Por ejemplo, en el salón han puesto una bobsería. Esa palabra no está, digamos, castellanizada, reconocida, por lo tanto va entre comillas. Palabras que usan sentido irónico, es decir, un sentido sarcástico. Veamos. El nuevo gerente es tan educado que nunca saluda a su equipo. En este caso, la palabra educado, ¿no es cierto?, tiene un sentido irónico, puesto que se dice que es tan educado, pero no saluda a su equipo, no saluda al personal. Por lo tanto, educado está en tela de juicio. Va entre comillas, sentido irónico. Se ve que le va muy bien, pues siempre viste con lo mismo. En este caso, la palabra bien va entre comillas, ¿de acuerdo? Va entre comillas. Si ustedes se dan cuenta, si viste de la misma manera siempre, como es que le va muy bien, queda en tela de juicio, es irónico. Los apodos y alias que se intercalan con el nombre y apellido. Ojo, va entre comillas el apodo o el alias. Va entre comillas ese apodo o alias siempre y cuando vaya entre el nombre y luego el apellido. Veamos ahí. Por ejemplo, Sergio Kun Agüero marcó el primer gol del partido. Sergio es el nombre, Agüero el apellido. ¿Qué va en el centro? El apodo, el alias, va entre comillas. Muy bien. En textos escritos en letra redonda, los extranjerismos se pueden reproducir entre comillas o en letra cursiva. Veamos esto. Va a renovar el software. En este caso, software va entre comillas. O lo puedo escribir en cursiva. Ahí tenemos esas 2 opciones. Por otra parte, en obras de carácter lingüístico se emplean las comillas simples para enmarcar los significados de los términos citados. Cito un término, ahora doy su significado. El significado va con comillas simples. Veamos. La voz apicultura está formada a partir de los términos latinos apis. ¿Qué significa? Abeja. Utilizo comillas simples para encerrar. Y cultura, ¿qué significa? Cultivo, crianza. Va entre comillas simples. Muy bien. Entonces, jóvenes, hemos explicado el uso adecuado de los signos de puntuación. Agradezco su atención y continuemos siempre aprendiendo. Se cuidan mucho. Hasta luego.